Señora, señor, la información de último momento nos marca que hace instantes arrancó la audiencia de imposición de medidas para el hijo del senador Eulalio Lalo Gómez. Estamos hablando de Alexander Gómez. De esta forma, la audiencia telemática está, reitero, en pleno curso a esta hora de la mañana. Ya en instantes vamos a comentarles cuál es la resultante de esta diligencia. Se ve al costado izquierdo de su pantalla, con una prominente barba, un recorte bajo, a Alexander Gómez, hijo de Eulalio Lalo Gómez, y a la derecha, con corbata puesta, camisa blanca, el doctor Oscar Tuma, quien es el abogado defensor del diputado asesinado ayer, del hijo en realidad en este caso, del diputado asesinado ayer en horas de la madrugada. Reitero, esta es la información más importante en lo que tiene que ver con lo que ocurrió en la terraza del país con el ex legislador. De esta mañana ya queremos recibir al doctor Roque Goitea. Él es médico anestesiólogo intervencionista en dolor agudo y crónico refractario. Y ahí ya va a empezar nuestra pregunta con respecto a eso. Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Amalia? ¿Cómo te va? Doctor, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va? Un gusto, gracias por la invitación. A vos por esto. ¿Qué significa el dolor refractario? ¿Qué puedes contarnos en castellano? Ya, el dolor refractario básicamente se refiere a los dolores que no responden a los tratamientos convencionales. Sí. Los dolores en sí son signos de alarma en un paciente, nos avisa de que algo no está bien en nosotros, pero el problema es cuando esos dolores se vuelven protagonistas en tu vida, ¿verdad? Empiezan a dominar tu vida, empiezan a hacerse crónicos en el tiempo. A pesar de que la patología se resolvió, es como que la patología dejó una herencia mala en vos y quedaste con unas molestias, unos dolores que son de difícil manejo, ¿verdad? Sí. Entonces la refractariedad, en términos meses, interfiere tanto en su calidad de vida que hace que eso repercuta de manera negativa en el paciente. Cuando el paciente llega a vos, ¿qué es lo que se hace, doctor, en primer lugar? Lo que se hace cuando llega a estas instancias, desde el punto de vista del médico intervencionista, es el último escalón, ¿verdad? A veces el paciente agota todas las instancias antes con su médico tratante. Sí. Tratar el dolor no es inherente solamente al médico que hace dolor. Sí. Es algo que cualquier médico tiene que tratar. Es un motivo de consulta común. Es lo que a cualquier paciente le orilla a consultar. Entonces, cuando no se resuelve ese problema y el médico de cabecera no encuentra una solución, recurre al algólogo, ¿verdad? El algólogo, que es el médico que se especializa en el área de dolor, trata de manera escalonada y lo primero que hace es objetivar el dolor. El dolor es muy subjetivo. Para dos pacientes que afrontan la misma patología, sí, viven esa experiencia dolorosa de manera diferente. Entonces hay que bajarlo sobre test, sobre medios objetivos y ver cuál es la necesidad individual de ese paciente para irle guiando en el tiempo. Hay procedimientos desde muy básicos hasta muy complejos que se pueden hacer de acuerdo al grado de refractariedad del paciente. Yo quiero dar un ejemplo con respecto a eso, porque yo tengo artritis hace años y eso es de conocimiento público. Y siempre cuando lo hablamos con otros pacientes, la gente dice, ponete ese remedio caliente, ese remedio chino caliente, ponete, ¿verdad? Y otros le dicen, no, está inflamado, ponete hielo. En mi caso, yo al inicio hacía todo de lo que me decían de remedios calientes, ¿verdad? Y hasta que me di cuenta que no, que a mí me funcionaba lo frío. A eso te referís, que no siempre que lo que le funciona a María le va a funcionar a Amalia. Totalmente. Hay veces que cierto tipo de conducta a un paciente le resulta muy bien y le va muy bien, y a otro paciente no, ¿verdad? Por eso hablo de las necesidades individuales. Y es un día a día, ¿verdad? Sí. El dolor crónico afecta todas las áreas de tu vida. Sí, totalmente. En general, ¿verdad? Sí. Desde tu estado físico hasta tu estado emocional. El paciente que no responde al tratamiento, con el tiempo empieza a repercutir en otras áreas de su vida. En su estado nutricional, en su estado psicosocial. El paciente se aísla, no quiere hacer vida social, ni siquiera puede trabajar normalmente, no puede caminar, no puede salir de la cama. Entonces empieza la postración, empieza un círculo vicioso que le lleva al paciente a entrar cada vez más en cuestiones negativas que lo que hacen es agravar su cuadro, ¿verdad?
Doctor, por último, la gente está escribiendo mucho al WhatsApp, quiere saber cómo ubicarte y también consulta. Tratar el dolor cuesta mucha plata, es un tratamiento costoso, doctor, aunque es una inversión, en la calidad de vida creo que no se negocia, ¿verdad? Pero tiene un costo importante. Y le agrego algo más a la pregunta de Marcelo. ¿Quién le deriva contigo? Muchas veces el médico especialista, o sea, el médico de cabecera, cuando ya no encuentra una solución y se da cuenta de que el problema de base fue solucionado, pero el paciente sigue como le ¿verdad? Sí. Entonces ahí es cuando el especialista recurre a nosotros, ¿verdad? O a veces el paciente de propia iniciativa, ¿verdad? Ve que no encuentra la mejoría que busca y empieza a querer tratar sus síntomas, ¿verdad? Sí. Aunque su problema de base siga subsistiendo, el síntoma es lo que hoy le impide al paciente hacer una vida normal, ¿verdad? Entonces, sí, yendo a tu pregunta, Marcelo, la cronicidad en una patología en nuestro país siempre requiere de mucho tiempo, mucha inversión, no solamente del paciente mismo, desde el del entorno, porque afecta a todo un grupo familiar, a un grupo de amigos, gente que hace colecta por ese paciente, ¿verdad? Entonces, la cronicidad habla de que en el tiempo el paciente tiene que ir llevando eso consigo, ¿verdad? Y lo que uno hace, desde lo que nosotros hacemos, es tratar de llevarle al paciente a la normalidad, ¿verdad? Llevarle desde lo que es el nivel al cual llegó hasta el nivel donde él pudo, donde tiene que hacer una vida normal, ¿verdad? Si estaba en cama, levantarle, si no podía caminar, ir a trabajar, bueno, que ahora lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, se tiene que trabajar en todas las áreas y apuntalar eso, ¿verdad? Desde el punto de vista de la rehabilitación, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista psicológico y, por supuesto, desde el punto de vista de lo que es el síntoma, ¿verdad? Genial, doctor. Muchísimas gracias por todo esto. Ojalá que sea muy útil para la gente y que aquella que está pasando por esta situación se decida a mejorar su calidad de vida, ¿verdad, Amalia? Totalmente. Gracias. Gracias, doctor, por acompañarnos. Dale, te agradezco mucho. Gracias, doctor. Hay más. Ya venimos.